se da en el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información. Finalmente tenemos la presentación a cargo del señor Carlos Horna. Explicación de los cambios en la nueva edición de la norma ISO/IEC 27002, seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, controles de seguridad de la información. El señor Horna es director ejecutivo de la empresa de consultoría estratégica GTDI, con más de 20 años de experiencia en el sector TI y 12 años en normalización nacional e internacional. A nivel nacional, participa en varios comités técnicos del INACAL, como son el Comité de Gestión de Activos y Riesgos, Comité de Defensa Civil, Comité de Informática para la Salud, Comité de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos, Comité de Ingeniería de Software, Sistema de Información y Comité de Gestión, Programas y Portafolios. Adelante, señor Horna, con su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman que se ve, por favor? Sí, se Sí, logra ver su está bien. presentación, señor Horna. Ok, bien, perfecto. Entonces, conmigo vamos a hablar un poco sobre la norma que está ahorita en fase de desarrollo, ya la fase final, que es la nueva edición de 27002. Y vamos a ver un poco cuáles son estos cambios que vamos a ver a partir del primer trimestre del 2022, que es el rango de fecha que está prevista para su publicación. ¿Ok? El contenido de esta parte va a ser básicamente hablar un poquito sobre el proceso, la parte del proceso de desarrollo en el que se encuentra. Vamos a hablar de algo también que es que está que se hacen muchas preguntas por ahí, que es el porqué del cambio de título. Y luego ya vamos a entrar un poco a ver la estructura de la norma, incluyendo algunos aspectos que son nuevos en esta edición. Y finalmente vamos a ver la reducción de controles, los nuevos controles y el valor del anexo B para, digamos, las organizaciones que tienen ya declaraciones de aplicabilidad y planes de tratamiento del riesgo que les sería estos anexos útiles para hacer un mapping con los nuevos controles y de ese modo mantener, digamos, un alineamiento entre controles y el modelo de gestión. ¿Ok? Ahora, para empezar, vamos a hablar de algunos alcances generales. Esta norma entró en fase de revisión em, en más o menos en el 2016, 2017, y tuvo un periodo de estudio, ¿ok? Donde se llegaron a algunas conclusiones que luego pasaron a formar, digamos, un marco de referencia sobre el cual se iba a trabajar esta nueva norma. Ahora, no es que la nueva norma se genere desde cero, sino que se encontraron que habían algunos puntos que debían abordarse de una manera más clara, ¿ok? Y eso también llevó a parte del desarrollo de otras normas que han necesitado también algún tipo de, más que mejor, diría, claridad en la redacción. ¿Ok? Entonces, como parte del proceso de desarrollo, ya esta norma este año entró en su etapa de borrador público, el primer borrador público. Antes está en un proceso de borradores de comité, básicamente no público, pero este año ya entró a la etapa de borrador público, que era el DIS. Se recibieron un importante número de comentarios y estos fueron absueltos ya en los últimos meses, lo que conllevó a la entrada en la fase final draft, la fase FDIS, en más o menos septiembre, ¿ok? Y en el estado actual, la votación está por cerrar, si mal no recuerdo, en la primera o segunda semana de diciembre,
ya se va a cerrar el periodo de votación de final draft de FDIS, que básicamente es una votación de los miembros, ¿ok? Es decir, de países. Por eso es que el texto del final draft no está como el del DIS que estaba publicado. El final draft se circula a nivel de país y solo para comentarios, pero solo se aceptan comentarios editoriales. En este punto ya no van a haber cambios técnicos, por lo que el contenido del DIS es más o menos el mismo que veremos en la publicación final. En este caso de esta norma no ha habido cambios sustanciales del DIS, pero sí cambios en la redacción. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el estado en el que está esta norma. Al cerrarse en diciembre la votación, se espera que la publicación esté en el primer trimestre del 2022, ¿ok? Que puede ser en enero probablemente, pero el rango de fechas está para el primer trimestre. ¿Ok? Dicho eso, ya vemos que la norma está muy próxima a salir y entonces amerita que entendamos algunas cosas. Una pregunta que es común sobre esta norma es sobre el cambio de título. Y esto he podido escuchar comentarios, opiniones que decían que ahora la norma va a abordar temas de ciberseguridad y va a abordar temas de protección de datos, porque precisamente para eso se está cambiando el título de la norma. Eh, Lamentablemente, la norma no ha sido bien entendida porque esta norma ya abordaba temas de ciberseguridad y temas de privacidad, digamos, desde su primera edición. ¿Por qué? Porque no son aspectos técnico-operativos de una área, es decir, no es seguridad de información, ciberseguridad o protección de datos personales, sino que son medidas técnicas que pueden aplicarse a cualquier contexto. Un ejemplo claro es un control que tiene que ver con el backup. O sea, el backup es un tema de ciberseguridad, es un tema de seguridad de información o de protección de datos personales. En realidad es un tema operacional que debería regirse por una política que obedezca a necesidades tanto de ciberseguridad como de seguridad de información como de protección de datos personales. Entonces, por ahí que no es esa la razón de ese cambio en el título. Realmente la razón de esa parte inicial del título, ese cambio obedece básicamente a un cambio en el nombre del comité. O sea, hasta más o menos 2017-2018, el nombre del comité era ISO-IEC JTC1 Subcomité 27 IT Security Techniques. Y a partir del 2017-2018 más o menos, se aprueba el cambio de nombre y ahora el comité ISO-IEC JTC1 Subcomité 27 pasa a denominarse Information Security, Cyber Security and Privacy Protection. Es por eso que la edición anterior de 27002 y todas las normas publicadas antes del cambio de nombre tienen, digamos, esta primera parte en el título que es Information Technology Security Techniques. Y luego ya viene el nombre propio de la norma, que en el caso de la 27002 del 2013 era Código de Prácticas de Controles de Seguridad de la Información. Eh, Eso cambia en esta nueva edición. ¿Por qué? Porque primero asume el nombre del subcomité que lo trabaja, es decir, Information Security, Cyber Security and Privacy Protection. Ese es un cambio no ameritado o no generado por un nuevo razonamiento o una reformulación de la norma, sino es básicamente por una formalidad de llevar el nombre del subcomité que ha desarrollado esa norma. ¿Ok? Lo que sí cambia en el nombre es realmente el nombre per se de la norma, que pasa de ser Código de Práctica de Controles de Seguridad de la Información a solo controles de seguridad de la información. La pregunta que nos viene a la cabeza es por qué ese cambio. O sea, ya no es un código de práctica, ya no es un documento de referencia, y la respuesta es, sigue siendo un documento de referencia, sigue siendo un documento importante en materia de seguridad de la información, pero se quita el tema de código de práctica porque esto llevaba también a una confusión. Se pensaba que este era el código que tenía que cumplirse en materia de 27001 para los temas de certificación, lo cual no es correcto. De hecho, el alineamiento entre
27002 y el anexo A de 27001 no corresponde a entenderlo como requisito, o sea, no son requisitos los controles. El requisito es tratar el riesgo, y para tratar el riesgo, obviamente vamos a desplegar controles, por ahí es que está. Por eso es que la declaración de aplicabilidad incluso puede tener controles adicionales que no están en el anexo A, ¿ok? O puede tener, digamos, una justificación para la no inclusión de controles del anexo. Sin embargo, sí es una, digamos, una medida para garantizar que por lo menos los controles del anexo A han sido tomados en consideración, que la declaración de aplicabilidad exige que se, digamos, haga un mapeo con los controles del anexo A y que son explicados en 27002. Entonces, aquí sí, esta nueva 27002 trata de sacarse esa, digamos, esa relación, digamos, no clara, no específica con 27001, y básicamente se convierte en un conjunto genérico de controles de seguridad de la información. O sea, es un compendio de buenas prácticas, ¿ok? Pero de controles de seguridad de información. No es un código de prácticas, ahora no se dice como código de prácticas, sino básicamente es un grupo de controles que una organización puede utilizar, ojo, en el marco de un SGCI bajo 27001 o en cualquier otro marco. O sea, uno puede estar, no sé, desplegando un plan de ciberseguridad o un programa de ciberseguridad, necesita controles, puede ir a 27002 y obtener de ahí controles que le sean útiles. Está, digamos, pensando en desplegar controles para mejorar, digamos, las medidas de protección que requiere su organización en materia de privacidad o de protección de datos personales, con base ya sea en un proceso de gestión del riesgo de privacidad o de un análisis de impacto en la privacidad, entonces va a poder ir a 27002 para, digamos, utilizar los controles que ahí están, digamos, descritos. Entonces, ya hay una mayor flexibilidad y esta norma tendría, digamos, ya no una existencia ligada a 27001, sino una existencia que pueda ser utilizada por cualquier otra disciplina que necesite, ¿ok? Entender, desplegar controles de seguridad de la información para cualquiera sea el objeto. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la razón del cambio de título en esta nueva edición. ¿Ok? Aquí estamos poniendo un pantallazo de lo que es el, el final draft, el borrador final. Ahora, en cuanto a la estructura de la norma, sí hay cambios que se van a ver como cambios importantes, porque obviamente la norma que antes estaba, digamos, categorizando 114 controles agrupados en un grupo de dominios de control, ¿ok? Ahora ya no hay 14 dominios de control, ahora hay, digamos, 4 temas. ¿Ok? Entonces se ha decidido que los controles sean agrupados por, digamos, estos temas afines, ¿ok? Entonces, así tenemos temas relacionados a personas que se requieren a controles de una información que aplican o están relacionados a individuos, ¿ok? A personas naturales, a seres humanos. ¿Ok? Tenemos también los controles que se han denominado como físicos, que se refieren a controles de seguridad sobre cosas que podemos tocar, sobre cosas materiales, ¿ok? Los temas de tecnología están en controles tecnológicos, ¿ok? Que son básicamente aspectos técnicos, y todo lo que no sea ni a personas, ni físico que podamos tocar, ni tecnológico, entraría en una categoría de otros, ¿ok? Pero no se pone como otros, sino que se clasifica como controles organizacionales. ¿Por qué? Porque son de responsabilidad organizacional. No son específicamente de personas, físicos o tecnológicos, sino que son aspectos o controles que la organización debe tomar en consideración o debe hacer suyos. Aquí estoy poniendo el número de controles por cada tema. En personas hay 8 controles, para controles físicos hay 14 controles, para controles tecnológicos hay 34 controles y para controles organizacionales
hay 37 controles. ¿Ok? De hecho, la norma también se reduce a un menor número de controles. Esto hace que varíe la estructura de la norma, entonces ya no vamos a tener 18 cláusulas, ¿ok? Sino vamos a tener básicamente 8 cláusulas, que son las 4 iniciales. A partir de las 5 a la 8 vamos a tener estos 4 temas agrupando todos los controles. Y sí se agregan algo que no existía en la edición anterior, que son 2 anexos, ¿ok? Que es un anexo A, que trata de explicarnos un nuevo componente que se está incluyendo en esta norma, que lo vamos a ver en un minuto. ¿Ok? Y también el anexo B, que también vamos a verlo en un minuto más, sobre unos mapeos de los controles para que sea más fácil identificar cuáles se están juntando, cuáles se están unificando y cuáles están entrando como nuevos controles. Entonces, desde esta perspectiva, sí, la norma va a tener un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque reduce el número de cláusulas y el ordenamiento. Sin embargo, la gran mayoría de controles se mantienen siendo los mismos controles, solo que cambia un poco la redacción para que sean, digamos, más entendibles. Entonces vamos a seguir teniendo controles para backup, vamos a seguir viendo los temas de control de acceso, vamos a seguir viendo los temas de información en proyectos, ahora incluyendo aspectos también sobre métodos ágiles, ¿no? Para gestión de proyectos. Entre otros aspectos, vamos a tener también controles nuevos, como vamos a ver en un minuto. ¿Ok? Eh, la descripción de cada control en este punto sí también tiene un cambio para ser más claro. ¿Ok? Entonces, nosotros antes teníamos objetivos de control y controles. ¿Ok? Ahora, en esta norma, los controles están por tema. Ya no hay objetivos de control. ¿Ok? Ahora solo hay controles. Sin embargo, el control va a tener un título, ¿ok? Que es el nombre corto del control, el nombre pequeño, ¿ok? Va a tener una tabla de atributos, que es lo que vamos a explicar en un minuto, que básicamente va a servir para categorizar a mayor detalle este control o estos controles de acuerdo a unos temas que vamos a ver adicionalmente, que son diferentes a los temas de agrupación que se está contemplando en nivel de cláusula. Luego vamos a tener la descripción del control y algo interesante que también es el propósito del control, ¿ok? Y básicamente esto es interesante porque muchas veces se pensaba que el control tiene que cumplirse y no se sabía por qué tenía que implementarse ese control y al final tampoco se sabía qué cosa era lo que tenía que hacer el control, solo se, digamos, centraban en tratar de implementar un control porque así tenían que hacerlo. En cuanto a esta nueva estructura, cada control va a tener un texto de un propósito que básicamente te va a explicar qué busca el control, qué quiere alcanzar el control, que es diferente al título, es diferente a la descripción. El propósito es la razón que digamos, que motiva el control. Y esto tiene que estar obviamente relacionado con los resultados del proceso de risk assessment y de tratamiento del riesgo. Digamos, hace ahí match. Y luego tenemos orientación, que es básicamente, ahí volvemos a poner la guía de implementación para el control, y lo que no esté, digamos, incluido en los, digamos, elementos anteriores, entonces se considera como otra información. Aquí básicamente hay referencias a otros documentos o alguna precisión que escapa de la descripción propia del control, sino que se considera una información adicional. ¿Ok? En cuanto a los controles, aquí estoy poniendo el número, los controles ahora van a ser en esta nueva edición 93 controles. ¿Ok? Ya no hay objetivos de control, son 93 controles categorizados en 4 temas. ¿Ok? El otro punto es el de atributos. Bueno, aquí se ha movido un poquito. ¿Ok? Estos atributos básicamente van a estar describiendo una especie de hashtags o de
etiquetas que van a tener cada control. Así vamos a tener tipo de control, propiedades de seguridad de la información, conceptos de ciberseguridad, capacidades operacionales y dominios de seguridad. Cada uno de estos va a tener un conjunto de etiquetas. Como por ejemplo en tipo de control si es preventivo, detectivo, correctivo, en concepto de ciberseguridad si está asociado a identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, en capacidades operacionales si está a nivel de gobernanza, si está a nivel de gestión de activos, o si está a nivel de protección de información, entre otros, y en dominio de seguridad si es de gobernanza ecosistema, protección, defensa, recuperación. Y estos son básicamente los que están incluidos en esta norma, dejando la posibilidad de que una organización o un grupo de organizaciones puedan generar sus propias tablas de atributos. De modo que al hacer sus propios mapeos, la idea es que en modelos automatizados, estos controles puedan ser ubicados de acuerdo a el atributo que se persigue. Por ejemplo, yo les decía, ahora esta norma de controles genéricos puede ser utilizada por diversos stakeholders. Por ejemplo, yo quiero para mi plan de despliegue en ciberseguridad, quiero saber qué controles me podrían ayudar o serme útiles para en el caso de ISO hablamos de conceptos, no hablamos de funciones, para el concepto de identificar. ¿Ok? Entonces, ahí busco el identificar dentro de los controles y me deberían aparecer solo los controles que tengan el atributo de identificar. ¿Ok? Entonces, yo podría ahorrar mucho tiempo en buscar controles de diversas fuentes, cuando por lo menos un conjunto inicial de controles que me ayudaría a desplegar inicialmente, claro, en base a la experiencia, al tiempo de operaciones, esto se puede mejorar, se pueden incluir o reconocer controles adicionales o a mayor detalle o más específicos, pero la idea es que con esta 27002, independientemente del tipo de sector, del tipo de proyecto en el que estés, con los atributos puedas identificar qué cosa es lo que estás buscando y habrá un control que esté muy relacionado a tu necesidad en particular, de modo que te ayude a facilitar, digamos, el despliegue de controles dentro de tu organización. Y esto dentro del marco de un SGCI como fuera del marco de un SGCI. O puede estar dentro de un PIMS, por ejemplo, un Privacy Information Management System, o solo a nivel de un plan de implementación de medidas de seguridad para protección de datos personales o privacidad, o dentro de un programa de ciberseguridad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es importante señalar porque es una característica nueva y que le da muchas posibilidades a esta nueva norma para poder aportar valor a la organización en diversos niveles. ¿Ok? Quería poner un ejemplo porque muchas veces no se, el solo hablar no nos deja entender claramente las cosas, a veces lo vemos más complicado de lo que es, pero básicamente aquí, por ejemplo, estoy poniendo dentro del tema 5, el control 6, es decir, el 5.6, la cláusula 5.6, sobre contacto con grupos de interés especiales, ¿ok? Que esto no es nuevo, o sea, de hecho, este es un control ya conocido, ¿ok? Solo quiero mostrar cómo es que esta norma lo está incluyendo. Si vemos debajo del control, que es el nombre del control, ¿no? Están las 5, digamos, eh, eh, las 5 categorías de atributos, ¿no? Tipo de control, propiedad de seguridad de información, concepto de ciberseguridad a cuáles corresponde, o capacidades operacionales y dominios de seguridad. Entonces, aquí es básicamente cómo estos atributos empiezan a establecerse, ¿ok? Dentro de este control para que puedan ser ubicables, ¿ok? En un proceso un poco más sistematizado. Luego viene la descripción del control que dice la organización debería establecer y mantener contacto con grupos de interés especiales y otros especialistas y otros foros de seguridad especializados y asociaciones profesionales que tengan esta especialidad en seguridad de la información. ¿Ok? Y el propósito del control es para garantizar el flujo apropiado de información que tenga lugar con respecto a seguridad de la información, es decir, poder tener
la información oportuna sobre tendencias, sobre problemas, sobre nuevos riesgos o riesgos emergentes que estén, digamos, circulando por estos grupos de interés y que a nosotros nos sirvan para detectar cambios en el contexto, posibles nuevas amenazas, posibles nuevos escenarios de riesgo, que obviamente al tener una variabilidad que impacte nuestro alcance de ese GCI, eso va a disparar un proceso de risk assessment y va a volver digamos, a obligarnos a determinar los riesgos que tenemos, si siguen siendo altos, bajos, o si hay nuevos riesgos, y eso conlleva a la determinación de controles. Y eso otra vez nos trae básicamente al despliegue de controles que podemos ver en 27002. Ya Gustavo nos hizo una explicación buena sobre cómo 27001 aborda el core de la seguridad de información, que es la gestión del riesgo, y cómo normas como la 27005 y la 27003 nos ayudan a aterrizar esta lógica basada en gestión del riesgo. Y por supuesto, el tratamiento de estos riesgos a través de controles adecuados. ¿Ok? Y un poquito ya para ir finalizando esta parte, hablar de controles nuevos y del anexo B. ¿Ok? Hay 11 controles nuevos, si mi memoria no me falla en el conteo, que van del lado de la inteligencia de amenazas, seguridad de la información para el uso de servicios cloud, preparación TIC para la continuidad del negocio, monitoreo de seguridad física, gestión de la configuración, borrado de la información, enmascaramiento de datos, prevención de fuga de datos, monitoreo de actividades, filtrado web y codificación segura o programación segura. ¿Ok? Aquí vamos a ver que evidentemente algunos de estos han sido motivados por el incremento en la regulación de protección de datos a nivel global, como por ejemplo los temas de enmascaramiento de datos, prevención de fuga de datos, y el otro tendría que ser el de borrado de información. ¿Ok? Eso están muy, digamos, posicionados dentro de aspectos necesarios para lo que es protección de datos personales o privacidad. Mientras que en aspectos organizacionales tenemos aspectos de seguridad de la información para el uso de servicios cloud, que esto no es una parte operacional, sino es una parte más estratégica, un control más estratégico. Por eso está en la parte organizacional y no en la parte técnica. ¿Ok? Entonces hay que ver que hay mucho digamos, aprovechar en esta nueva edición, muchas cosas que se van clarificando, muchas cosas que se están ordenando de una manera más simple, porque el despliegue de controles y la implementación de controles no debe ser un problema para la organización. Los controles tienen que, digamos, aportar valor a la organización y estar en el marco del despliegue organizacional con los límites organizacionales. O sea, si tu organización eh, no tiene, digamos, un presupuesto alto para seguridad de la información, tú tendrías que ver qué es lo que puedes hacer con ese presupuesto. Pero lo que no deberías tener es decir, yo no tengo controles porque no tengo presupuesto, ¿ok? Entonces ahí hay, digamos, varios aspectos que tomar en consideración. Y la idea de esta 27002 también es facilitar el descubrimiento, el entendimiento de controles de seguridad de la información para que sean también útiles para la organización y fácilmente, digamos, implementables en la medida de lo que la organización necesite. Un mismo control no se va a desplegar de igual forma en una organización pequeña o una organización muy grande. ¿Ok? Entonces hay que entender esas diferencias y eso es algo que también no lo he puesto, pero en esta norma se incluyen más de 30 términos, ¿ok? En esta nueva 27002 se incluyen en el capítulo 3 más de 30, me parece que son 38, 37 términos específicos que son utilizados en los controles, precisamente para clarificar algunas cosas. Gustavo hablaba o nos hacía una referencia
como 27005, que tiene, digamos, aclaraciones, y también lo tiene 27003 sobre cómo entender el tema de los activos de información. Y activos también está como, digamos, un término en esta 27002, donde se hace esa diferenciación, ¿no? De lo que son activos primarios, que es información, procesos core de negocio, actividades core del negocio, y al ser estos aspectos intangibles, se reconocen también como activos de soporte los activos que van a contener esta información o ser necesarios para que se pueda desarrollar el proceso o la actividad en la medida de que nuestra organización los requiera, ¿ok? Pero no porque tengamos que proteger los activos de soporte, sino porque son necesarios o porque contienen información que es crítica. Ese activo de soporte sin información ya no es un activo de soporte, ya no es un activo importante. ¿Por qué? Porque estaría vacío. Entonces no tiene el mismo valor. Entonces, aspectos como eso también están clarificados en normas complementarias, pero ese concepto o ese término también está incluido en esta nueva edición de 2700, entre otros términos. ¿Ok? Sí, yo no he puesto un control eliminado, sino reemplazado, porque realmente el control sobre retiro de activos no es que se haya necesariamente eliminado, sino que se ha reinterpretado y se ha, digamos, incluido en una mejor redacción de otros controles que van a ayudar a, digamos, entender mejor lo que se busca, y entonces la redacción como estaba de retiro de activos ya no ha sido necesaria. Entonces ese es el único control que estaría siendo reemplazado, es decir, ya estaría saliendo de la lista de los 93 que están quedando. El resto de controles han sido modificados o unidos, ¿no?, entre ellos para precisamente tener un mejor, digamos, enfoque. Y el anexo B es básicamente para orientar a los especialistas en la relación de esta nueva edición con la edición anterior. Y aquí tenemos dos tablas, ¿ok? Dos tablas de mapeos. Tenemos la correspondencia entre esta nueva edición, los controles, y los controles anteriores, es decir, aquí vamos a ver las inclusiones de los nuevos controles. Van a aparecer aquí que es nuevo aquí y que no había en la 27002, y estos controles que están ahora, a qué controles equivalían en la edición anterior, y la tabla B2 que es al revés, ¿ok? Los controles de la 27002, ¿cuál es la correspondencia que tienen con estos nuevos controles? Aquí no vamos a ver tanto nuevos controles, sino vamos a ver los controles anteriores, digamos, en qué controles actuales o en qué controles de esta nueva edición van a tener una correlación, ¿ok? Entonces, con eso de ahí se espera que las declaraciones de aplicabilidad sean, digamos, modificadas o actualizadas a esta nueva norma, o a esta nueva estructura de la nueva 27002, de una manera fácil y práctica, ¿ok? Y que esta nueva norma sirva o sea, digamos, de utilidad en todos los niveles de seguridad de la información, ¿ok? Desde aspectos de gobernanza hasta temas de operaciones muy específicas como realización de copias de respaldo o de lo que sería inteligencia de amenazas, por ejemplo, que no es una labor, digamos, operativa específica, sino es más operativa estratégica para recopilar información y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos con los principales cambios que se vienen en la nueva edición de 27002. El comité ya está, digamos, poniendo en el plan de trabajo esta norma para para el próximo año. Esperamos que ni bien salga publicada la edición en ISO, el comité empiece el trabajo de la opción nacional para tener la NTP actualizada en el menor tiempo posible. Eso sería de mi parte, ¿ok? Sobre estos cambios. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan tener.